Hola, yo soy Toño Callejo. Te quiero invitar a que me acompañes a una isla desierta. Hoy tenemos a un invitado súper especial. Bien, Humberto Aldana Navarro. A sus órdenes. Bienvenido a la isla desierta, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias, Toño, por invitarme. No, estoy encantado, la verdad es que quería platicar contigo desde hace tiempo. Y yo lo primero te voy a presentar, porque el formato es así, mira. Humberto Aldana Navarro, por lo que yo revisé, ahí hay un currículum colgado en la página del Congreso. Viniste a trabajar aquí a Cancún. ¿Tú de dónde De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Sí, sí, y llegaste hace bastante tiempo. Ya en el 87. En el A 87. Cozumel. Ok, y sí, a trabajar en turismo, en A principio. trabajar en principio en un proyecto que tendía a ser turístico, pero pues ya no se hizo, que era un submarino. Ah, ok. Llegué a Conocí una tienda de buceo Sí, cómo no. y ahí me encargaba yo de darle el equipo a la gente que llegaba a hacer sus buceos en esa tienda. Sí. Y a los 3, 4 meses, al poco tiempo llegó un proyecto de un submarino. Llevaron una barcacita, Sí. llevaron una campana de buceo y la botaron por ahí a unos 200 metros de la Sí. playa, ¿Cómo no? del muelle. Y entonces ahí empecé en ese... Sí, llegué a ver Luego este vino proyecto y Gilberto. algunos otros. Sí, Sí. yo Gilberto y Tronal. Ya. Entonces ahí tuvimos la fortuna de tener refugio en el tiempo compartido, que era lo Sí. único que nos ofrecía Eso vi también. habitación, etcétera, etcétera. Oye, y después empezaste en política, te interesaron temas relacionados con la izquierda, sobre todo, es el pensamiento, la ideología que yo veo que tienes, que es muy evidente, y trabajaste de manera muy temprana en Morena, en sus inicios. ¿Estuviste en el PRD también? No. No, entonces No. eres de Morena puro. Sí. De hecho, mi formación de izquierda fue en la Universidad en México, en la UAM. Sí. Y ¿En qué UAM? En la UAM Azcapotzalco. Ah, bien. Entonces, yo pensé continuar mi carrera acá, pero acá no había universidades cuando yo... ¿Qué estudiaste? Administración de empresas en Ah. ese tiempo era la opción, Sí. pues, que me llamó la atención, digamos, para estar en la universidad, ¿no? Ok. Hubiera escogido Derecho, fíjate. Pero bueno, en fin, Puede ya sabes, ser. ¿no? La UAM es una escuela sensacional, la verdad. Sí, la verdad que sí, muy Sí, buena, yo muy estudié buena. en la UAM Xochimilco. Ah, mira, Sí, buen formato, por cierto. Me formé como científico. Sí. Es Licenciado en mejor- Ciencias de la Mejor Comunicación. formato el de Xochimilco. Sí. Oye. Científico. Ah, Pues padrísimo. sí, ahí entonces en el 2005, Sí. y después de venir ya con un seguimiento de la carrera de Andrés Manuel López Obrador, del ingeniero Cárdenas, de los personajes de izquierda, ¿no? El desprendimiento de esta corriente democrática del PRI y su formación como frente y luego como partido, Sí. pues me interesó el apoyar a Andrés Manuel en el tema del desafuero, ¿no? Yo ya lo venía siguiendo en las mañaneras, ¿no? Pasaban ahí Claro. unas reseñas de mañaneras en los noticieros de las televisoras locales o de las televisoras nacionales. Y es un personaje. Y Sí, cómo además no. decía, bueno, qué interesante que de yo haberle dado un poco de seguimiento con amigos de Tabasco, de lo que hacía en Tabasco, y verlo ahora en el gobierno. Fue el único que en el 2000 dijo, esto es más de lo mismo, Fox es pura mentira. Ujú. De todos los Te personajes encantó. políticos, sí. Como ocurre con el fenómeno Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes de plano quedan encantados, es un líder político extremadamente carismático, con un diagnóstico de país irrefutable y con unas condiciones además que se le dieron, pero como bandeja de plata, ¿no? O sea, las condiciones del país y su discurso es decir, era irremediable que iba a llegar López Obrador, tarde o temprano a la presidencia, con esa tenacidad y tal. Y bueno, tú eres de las personas que creyó en su proyecto desde el principio. Yo creí mucho en Andrés Manuel López Obrador, incluso cuando fue jefe de gobierno. Después ya no tanto, ¿no? Porque bueno, mi caso es distinto. Yo soy periodista, es mi vocación, y quizá veo las cosas con ángulos más, pues distintos, ¿no? Pero bueno, tú eres uno de los dirigentes, una cabeza visible del morenismo en el Estado. La verdad que ya eres una referencia por muchas razones. Después de que estuviste militando o haciendo activismo en favor de López Obrador durante sus campañas, ya lo hiciste ahora como presidente y ahora que ganó la presidencia, y ahora te tocó, que es muy importante, esta campaña electoral que encabezó Mara Lezama y en la que tú fuiste el dirigente estatal para obtener números de un triunfo histórico, rotundo, muy importante. Es decir, tienes una carga sobre tus hombros, la verdad que también bastante fuerte, un reto bastante importante. ¿Cómo te sientes tú
con este referente que te estoy dando y de cara al futuro. No, pues primero agradecido por el reconocimiento que tú mencionas y pues con mucho compromiso, mano, porque yo sí creo que esto de tomar cargos políticos, o cargos públicos, es más un compromiso que un beneficio, Sí, digamos, sí. para la persona, ¿no? Bueno, tú lo ves así, qué bueno. Es que así es. Yo no puedo pensar en que quien toma un cargo público piense en sí antes que pensar Sí. en el gran proyecto Y qué bueno que lo dices, porque es importante. La gente tiene una idea, yo escucho, y la gente tiene la idea de los políticos que son iguales, que a lo que llegan a llevarse las cosas, que no, va, es muy... Venimos de una cultura política en el Estado, sobre todo, en la que no se ve ese pensamiento, un pensamiento de cara a la gente, se ve un pensamiento de grupo, de élites, hasta ahora. Ujú. Bueno, yo veo más coincidencias con esta manera de pensar que las que aparentemente se notan, ¿no? Ujú. La verdad es de que el movimiento generó mucha conciencia y eso ayuda mucho. Sí. Y no se hubiera, y hay que decirlo, ¿no? Nadie se mueve solo, nadie puede solo. Así como Andrés Manuel contó con un equipo de trabajo importante que hoy también está corcholateando y demás, ya sabes. Equipo, este grupo de políticos que se generó a partir del desafuero, después de este proceso Sí, de sí. conformación de Sí, hay Morena, una generación trae mucha y un conciencia. pensamiento renovado Sí, o distinto. independientemente de lo que luego te ocurre cuando llegas al poder, ¿no? Porque yo sí veo cosas, ¿no? Que veo muchas tentaciones de ejercer el poder. Ujú. A veces ya cuando estás en un cargo importante, te suscitan situaciones cotidianas, ¿no? Tienes esa sensación, tienes esa como tentación de ejercer el poder para que se hagan las cosas. Fíjate que ahí es donde realmente aprendes mucho Ujú. del qué significa para ti estar donde estás y no y el qué significas tú para la gente Sí, y no el qué significa para ti el ejercicio del poder para tu persona. sí. Y eso, controlar eso es bien interesante y aprender a templar es bien interesante, templarte Actuar con cautela. a endurecerte adentro contigo mismo para poder ir caminando con paso ¿Qué te firme, ¿no? ayuda a ti a encontrar ese centro, esa armonía, esa templanza? Bueno, pues a lo mejor procesos de la vida, ¿no? ¿Sí? Procesos personales, procesos ¿Algo místico? espirituales, pues más que místico, espiritual, ¿no? Yo Ujú. diría la Bueno, místico es espiritualidad, espiritual, sí. vaya, yo diría que hay que fortalecer lo que no te pudieron fortalecer tus circunstancias de pequeño Ujú. para que puedas tener la solidez de enfrentar situaciones ya de grande, cualquiera que esta sea, hay más situaciones de poder, ¿no? Sí. O incluso de relaciones personales. Pero sí, los procesos de infancia son muy importantes, eso también es bien interesante poder analizarlo ya al paso del Sí. tiempo. ¿Qué no tuviste? ¿Qué te faltó? ¿En dónde hubo esa falla de tus padres que ¿Y pues tu infancia cómo fue? ¿De dónde? siempre es, no es intencionada, pero ocurre porque los Claro, pero padres, es pues circunstancial. no hay escuela de padres, ¿no? Entonces, Sí. y mi infancia fue en la Ciudad de México. Ajá. Fue en un barrio bastante pobre, con bastantes carencias. Yo ¿Cuál? no pasé hambres y miserias, Ujú. pero sí pasé muchas carencias. ¿En qué barrio? En Tlatilco, Platilco, principalmente. ¿dónde está? Yo nací en el centro de la Ciudad de México, Ajá. en las calles de Argentina y Costa Rica. Ah, ok. Esa fue mi primera casa. Sí. Y de ahí nos fuimos a la colonia industrial y luego ahí por la villa. ¿Industrial Poco Vallejo? tiempo, no, industrial se llama, Industrial. por donde está el colegio Miri Pesado, un internado muy Sí, ok, ok. famoso, ¿no? Sí. Por Calzada de los Misterios. Pero Sí. estuvimos poco tiempo y de ahí nos fuimos a la colonia Tlatilco y ahí estuve hasta los... ¿Platilco dónde está? Tlatilco está pegado al casco de Santo Tomás. Ah, ok, ok. Nonoalco, Sí. circuito En el interior, norte. en el norte, Sí. noroeste, ese es Escapotzalco, es la delegación de Escapotzalco, Ok. ¿no? Es enorme la delegación Capuzalco. Bastante grande, ¿no? Y Pero esa colonia no es tan grande, es pequeña. De ahí creo que es Cuauhtémoc Blanco, por cierto, sí, dicho sea de sí. paso, ¿no? Entonces es una colonia Sí, de pequeña, Tlatelolco. muy simpática, con unas tradiciones de pueblo bien simpáticas. Pues son barrios que Sí, tienen tradición indígena. no, sí, Los claro. que me acabas de mencionar todos. Sí, sí, sí. Y aparte hubo migración de los pueblos Sí. aledaños, ¿no? De los pueblos de Azcapotzalco, Ujú. de los pueblos del Estado de México, etcétera, Sí. etcétera. Entonces, y bien interesante, ¿no? Lo que conoces en el barrio, ¿no? Y eso te impacta, ¿no? Ajá. Después, por circunstancias de la vida, nos fuimos por ahí a una colonia pegada a Ciudad Satélite, que se llama Ajá. Viveros de la Loma. Ok. Una colonia de clase media, más o Sí. menos, pero otro ambiente, otra gente, y el cambio es complicado. El hacer amistades, el socializar es complicado. Entonces, Sí. eso pues te presenta escenarios vamos a decir que de afectación en lo emocional, en lo... Sí. Oye, te quiero preguntar algo, porque hay un fenómeno que yo he observado después de 30 años de vivir aquí, en el que, específicamente hablando de los
citadinos, de las personas que vienen de la Ciudad de México. Porque supongo que le ocurre a los de Monterrey o a los de Hermosa o qué sé yo. Pero a los que vienen de la Ciudad de México les ocurren, como que los divido en dos, ¿no? Hay unos citadinos, para no decir chilangos, pues soy ahí despectivo, pero para no decir chilango. Supongo que el chilango es el que llega, ¿no? Ajá, De un pueblo pero bueno, sí, sí, en sí. fin. Pero bueno, aquí se le conoce así, Sí. para no entrar en el detalle tan fino. Claro. Cuando llegan a la península, se encuentran con una cultura completamente distinta, porque esta región del país estuvo separada geográficamente, socialmente y culturalmente con el centro del país. O sea, no tiene nada que ver, no se habla igual, no se come igual, no se piensa igual, ¿no? Y entonces hay un choque, hay muchos que no lo entienden y siempre acaban haciendo el distingo de los yucatecos, que hablan mal. O sea, conozco ese chilango, pero también conozco a otro que se integra perfectamente, que por el contrario, si hay palabras que tiene que aprender, las aprende, si hay cultura y respeto que tiene que tener por algunas sí, manifestaciones culturales, lo hace. O sea, hay esos dos. Es el chilango que nunca se le sale el barrio, y otro que tiene la capacidad de meterse a la península y a los... ¿Tú de cuál eres? Mira, a mí me pasó muy chistoso porque eso de que nunca se le sale el barrio, yo digo que sí se te sale, pero lo Sí. mudas. Ajá, O sea, llegas a otro barrio. ajá. Yo cuando llego a Cozumel, me encuentro con la fortuna de poder vivir en una cuartería. Sí, sí. Llegué con un primo y un amigo que luego se fueron, después del huracán Gilberto se fueron. Y entonces tuve que dar asilo a algunos compañeros de trabajo que me, fíjate que esto y que aquello, me corrieron de mi casa, etcétera, etcétera. Y todos eran yucatecos, eran Ajá. como tres o cuatro, de nacimiento y otros de familia, ¿no? O sea, Ujú. nacidos ya en Cozumel, pero de familia yucateca. Entonces, al principio no te aceptan. Al principio es cerrado y Cozumel Pasa es eso. Sí, cerradísimo, sí, ¿no? también. Pero después que te conocen, después de que tú, pues, genuinamente, auténticamente tratas de integrarte a la sociedad, saben que no vas a robarles nada, al contrario, vas a aprender mucho, porque eso es otra cosa, ¿eh? Ujú. Quien llega de otro lado cree que sabe todo, y sobre todo una ciudad, ¿no? Y no, a ver, me decían, a ver, amarra el barco acá, a ver, arranca el barco, Ujú. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Llena el tanque, porque trabajan en una tienda de buceo, te repito, llena el tanque, súbelo al barco, o sea, a ver, no sabe, a ver, guía el barco, navega, pues no sabes todo, ¿no? Claro. Entonces, tiene que aprender. Y cuando llegas con la disposición de aprender, de a lo mejor integrarte a un tiempo indeterminado en una nueva sociedad, pues las cosas empiezan a ocurrir de manera distinta. Yo conocí la naturaleza desde el buceo, me cambió completamente la manera de pensar, la manera de sentir hacia los animales, hacia el coral, ¿no? Pues en ese tiempo había mucha caza de coral negro hasta que lo prohibieron porque estaba extinguiendo, si no es que se lo acabaron, ¿no? Y me tocó un Cozumel con un mar hermosísimo, que todavía hay mucho de ello, hay que decirlo. Y luego me vine por circunstancias del bombardeo a Irak. Viene la tormenta del desierto famosa, se cae la temporada, se cae el turismo, yo ya esperando mi primera bebé, y pues le dije a mi esposo, oye, pues vamos, o sea, vamos a hacer algo, ¿no? Porque aquí está tremendo, nos vamos a morir de hambre, ¿no? Sí, hubo un momento complicado porque éramos comisionistas los dos. Le hablamos a un amigo que estaba trabajando acá en un tiempo compartido recién abierto, muy grande, muy bonito. Nos contrató y de ahí para adelante nos encontramos aquí en Cancún, ¿no? Acá nacieron mis dos hijas. Y entonces, ya soy abuelo, por cierto, ¿no? Ok. Pero eso te va, el que vengas a quedarte un rato, o el que vengas a establecerte, ya, yo creo que te favorece en tanto a que entiendes que tienes que adaptarte. Cuando vienes, no sé, por un tiempo a buscar chamba, a ver qué haces, y no me voy a otro lado, pues evidentemente tu compromiso no es el mismo Claro. hacia el Pues hay lugar estos donde que vas, dicen ¿no? que Cancún, hablando de Cancún, que Cancún te adopta o te aborta, ¿no? Claro. Creo que se refieren Pero yo creo que a tiene que ver con eso. la actitud personal de cada quien, ¿no? ¿A qué vienes? ¿Vienes de aventura o vienes a establecer Claro. una vida, ¿no? Ah, Y bueno, te integraste que acabaste siendo el dirigente del partido político con más pegue, y eso obviamente se hace trabajando con la gente y con la gente que te acepta. Esa es una diferencia. Oye, hay una dinámica que hacemos en el programa que es muy sencilla. Yo te doy 2 vasos de agua, sirve para que te hidrates. Estamos en una isla desierta, expuestos al sol, sí, obviamente. Hoy pues hay un clima bastante noble, pero de todos modos hay que hidratarse. biencito. Y uno contiene un agua, pues más o menos cara, le dicen, ¿no? Ajá. Es un agua soe alcalina. No sé mucho de ese tema, pero otro día platicamos. Y otro es agua E pura, Ujú. que es mucho más barata. Creo que me cuesta, ¿qué? No sé si 8 o 12 pesos, y la otra 24 o un poquito más.
Y te vas hidratando y al final del programa me dices, yo creo que esta es el agua sobe y este es el agua pura o viceversa, lo que tú Adivinanza. consideres. Vale, pues. Sí. Y mientras vamos a pasar, yo creo que ya tenemos listo el primer contenido, porque en el ejercicio de imaginación que hacemos en este programa es justamente el de qué te llevarías a una isla desierta. Tú no te puedes ir porque tienes mucho trabajo ahorita, pero pues por lo menos podemos imaginarlo, En ¿no? una de esas, una vez me perdí en un barco, es que hablamos. Sí, ahorita me platicas. Ya. Bueno, yo te pregunté entonces, ¿qué te gustaría comer? Y me diste una respuesta bastante interesante. Me dijiste frijoles y arroz y o comida mexicana, porque Tortillas. eres vegano, ¿no? Tortillas, no, vegetariano. Vegetariano. Sí, sí, sí. Que hay diferencia, ¿verdad? Sí. Así comes Vegano. leche, huevo, Sí, queso. sí, claro. ¿Le dicen ovo vegetariano Sí, o yo digo flexetariano, porque no sé, flexitariano? ¿no? Es Sí, una vegano dieta fluctuante. basada, sí, una dieta basada en vegetales Sí, y complementos. con algún tipo de Sí, pero proteína. nada de pollo, de puerco, ¿Eso no? res, ¿no? Ah, ok, ok. Bien, bueno, frijoles y arroz, tortillas, comida Mira qué mexicana. delicioso. Fíjate que una vez yo lo intenté, yo como muchos vegetales, o sea, mi dieta está integrada por una gran cantidad de vegetales y alguna proteína como pescado, pollo, eventualmente cochinita pibil si la llego a comer, Ujú. pero intenté ser vegano totalmente, creo que 15 días, una cosa así. Y dije, bueno, a mí me encanta la comida mexicana que es quintoniles, acelgas, Uf, toda suerte de hierbas con salsas, que es una maravilla. sí, Así sí, se come nopalitos, en ensalada de nopales, Chiapas, sí, en sí, sí. Oaxaca, en Puebla, se me hace agua la boca. Y voy a un restaurante y me saben que una salchicha hecha de zanahoria, no sean mamón. Pues si tenemos una variedad enorme de platillos Claro, que son completamente vegetarianos y le hacen al charro del bistec, quieren vender una hamburguesa. Entonces ahí dije, no le hagan a la mamá, la verdad que iba a seguir comiendo como. claro. Pero bueno, entonces tú comes así. Sí, o sea, ¿Por, yo como comida por mexicana, qué? pues por salud, manito. Sí. Porque llega un momento también, ahorita estamos en las fuerzas básicas del INAPAM, que no Ajá. es frase Sí. mía, pero es una realidad. Estamos entrando, sí. Ajá, entonces hay que, ya desde hace algunos años empecé por una hija vegana, ¿no? Bueno, Ah, mis dos hijas durante un tiempo fueron veganas, una ya no es, ok. pero una sigue y es vegana muy disciplinada, Sí, ¿no? sí. Y antes era muy radical, entonces nos hacía un bullying tremendo, ¿no? Ajá. Y había que hacer dos menús en la casa Sí, y sí. de cavernícolas no te bajan, en fin, ¿no? Yo lo digo con mucho respeto y Sí, mucho sí. cariño, ¿no? Pero fuimos aprendiendo mucho acerca de los alimentos, ¿no? Y sobre todo viendo algunos documentales acerca de cómo, y también lo digo con mucho respeto, pero así es, ¿no? Cómo los aditivos hacia animales, la crianza, la crueldad de la Ujú. crianza, del encierro, las granjas de pollos, todo esto, afecta en la salud humana. Ujú. O sea, todo lo que le ponen al animal, todo lo que pasa el proceso de crianza y matanza del animal, que Sí, tiene la un cantidad de grado. antibióticos, la cantidad Entonces te lo comes, ujú, no va a ningún lado más que a tu cuerpo hormonas y y tu tal. cuerpo pues va a generar ciertas reacciones, ¿no? Y en algunos documentales se apuesta o se asegura que el consumo, por ejemplo, del pollo, ¿no? De granja, Ujú. producido en masa, es uno de los cancerígenos más Sí, fuertes. debe Entonces, ser. mira, si sí o si no quitamos eso de la dieta, nos Sí, concentramos en los vegetales, de repente le echamos un pescado, le echamos mariscos, ¿no? Por eso te digo que soy sí, flexetariano, sí, con medida queso, con medida. La leche ya no, pues, en sí leche claro. no, Pero una líquida cremita no. deslactosada en unos chilaquiles, No, ¿tampoco? mejor una bebida de soya, una Ah, bebida de almendra, que también tiene su proteína y demás, y complementas con algunas cosas, ¿no? Las proteínas, hay alimentos con mucha proteína, el chícharo, ujú. el garbanzo, te haces un hummus Sí, delicioso, sí. los mismos frijolitos que traen mucha proteína y traen mucha fibra, el arroz, qué sé yo, ¿no? Entonces vas aprendiendo, o sea, te desinflamas de entrada Ujú. y vas aprendiendo a que sí es posible no comer carne. Porque hay quien dice, no, yo no puedo, no voy a poder nunca, no podría. Bueno, pues, espérate que el doctor te lo recete y Claro. vemos si puedes o no. Sí, sí. No, o sea, hay veces que tienes que esperar que el doctor te lo recete. Y yo digo, bueno, ¿para qué esperar que el doctor te Sí, lo te da un recete? patatús, te da alguna suerte de cosa y Y a lo mejor un cáncer, ¿no? ¿Quién sabe? sí. No, si sí o si no, mejor tranquilos, ¿no? Pero bueno, tú estás bien, bien con tu salud Sí, 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 nos cuidamos, ¿no? de esa Nos manera. cuidamos, ¿no? Y ejercitamos y además, pues tratamos yo en la mañana, despierto con una meditación, me acuesto con una meditación. Estamos todo el tiempo tratando de entender el orden universal, porque el orden universal te da todas las herramientas para hacer, para estar bien, para estar tranquilo. No el orden, el universo va poniendo las cosas en Sí. orden a pesar de que tú quieras moverle y forzar. Hay cosas que tú vas realizando que tienen que ver con lo que tus proyectos, los proyectos colectivos, etcétera, etcétera. Pero sí debes de conservar intuitivamente, digamos, un respeto al orden universal. Cuando las puertas se cierran y cuando se abren.
Ujú. Cuando se puede, sí se puede. Y cuando no Sí. se puede, Es como un poco a mentalidad lo de mejor, surfista, ¿no? sí, mira, vamos, el proceso de Andrés Manuel, Sí. López Obrador, ¿no? Dos, dos competencias en donde en una nos robaron y en la otra, pues la compraron, ¿no? Hay que decirlo. En esos dos procesos, el país se configuró de una manera que le deja a él, como dices, el plato servido. Sí. ¿Qué hubiera pasado si llega en el 2006? País Ujú. más descompuesto, más violento, más, con Claro. una carga más fuerte Le hubiera de costado mucho más desazón político. trabajo llevar a cabo las reformas que quería hacer. Claro, Esa es la realidad. claro, no Era el hubiera mejor habido. momento este, Sí, sí, sí. para Entonces, él, para su proyecto. entonces imagínate tú si el del 2006 que nos roban la presidencia dice, ahí la dejamos, no vámonos. O trata de forzar un levantamiento armado, qué sé yo. Entonces, Ujú. no, no es por ahí, ¿no? Yo creo que si atiendes al gran proceso universal que todo, absolutamente todo lo pone en orden, muy a tu Ujú. pesar o al mío, las cosas se van dando por naturaleza. Bueno, entonces vamos a entrar al siguiente tema, ya que lo planteas Salud. así. Salud. Está. Tiene el 2024, que es un año electoral súper intenso para el país y para el Estado, ¿no? Se van a renovar la Cámara de Diputados, la federal, la de senadores, la Cámara de Diputados local, la presidencia, las senadurías, las diputaciones federales, o sea, es la gran elección. Y bueno, la verdad es que en el caso de ustedes, la alianza en la que participas tiene enormes posibilidades de ganar. Pero también la realidad es que dentro de Morena hay tensiones y dentro del verde hay tensiones y entre el verde y Morena hay tensiones. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo vas a surfear tú en este escenario? ¿Y cómo ves a tus compañeros? Porque yo creo que sí va a haber desencuentros importantes. Sí, normal. Sí, claro, es Normal, natural, normal. sí. Y qué bueno que los Sí, haya, ¿no? desde Porque luego. eso también, el desencuentro te genera un escenario bajo el que tienes que tomar decisiones, ¿no? Sí, Yo veo muy bien las cosas, yo veo muy fuerte a Morena, muy sí, a pesar de lo que a lo mejor otros opinan, ¿no? La verdad es de que nosotros somos un movimiento, partido o partido movimiento, sí. y como tal nos movemos en los momentos que hay que mover. Ahorita estamos un poquito anticipados como para movernos hacia, ¿no? Pero sí estamos trabajando, yo veo el partido trabajando en la conformación de comités, en la visita a las diferentes Los actores localidades para... políticos están trabajando Sí, sí, también sí. cada uno por su Y cuenta. además hay una referencia política importante que es nuestra gobernadora, Esto te ¿no? iba a plantear que la diferencia con relación a lo que pasó en escenarios anteriores Ujú. es que hoy día hay un liderazgo muy visible, una mano muy presente de la Claro. gobernadora Malesa, eso va a influir. Es un gran liderazgo y hay que reconocerlo y hay que además apoyarlo porque no puedes tú, venimos un poquito acostumbrados a hacer en Morena en el pasado, Ujú. creerte el gran líder sobre de un liderazgo establecido, probado y en ejercicio. Sí, Puede ser un personaje importante que tiene que aportar lo que debes estar consciente que tienes que aportarle al partido, al movimiento, a tu sociedad, ujú. pero no puedes ir en contra de un movimiento que debe fortalecerse a partir de un trabajo de unidad. Ok, Y unidad no quiere decir piensa igual que yo y haz lo que yo hago. Unidad es tú haz tu trabajo en donde te corresponde. claro, Y entonces en el momento en que nos tengamos que sumar hacia quien el partido defina como candidatos, o sea, en su sí, sí. momento como precandidatos, etcétera, etcétera, apoyemos. Todos. Eso fue por lo que se pudieron ganar las elecciones en el 2021 y 2022 con la fuerza que se ganaron. Sí, el No es cargo, un trabajo solitario, es un trabajo de unidad. sí, además con una visión mucho más amplia, porque en esta se integró el PT y el Verde incluso para tomar decisiones. Claro, y no es la cargada antigua del PRI, ¿eh? Porque aquí se sumó sociedad civil, se sumaron Ujú. actores políticos de otros lados, nos gustaban, no nos gustaban, venían quemados, no venían quemados, eso no importa, ya el objetivo era llegar a donde teníamos que llegar para conseguir el cambio. O Sí, sea, ahorita estamos en un proceso apenas de inicio de una transición hacia un nuevo Quintana Roo. claro. No podemos pensar tener un éxito político personal cuando ni siquiera hemos Están llevado enrielando apenas no hemos este llevado a gobierno, un ¿no? punto de consolidación el Apenas proyecto empezó actual, ¿no? O sea, acaba de nacer la Secretaría del exactamente, Bienestar, que es la emblemática, ¿no? exactamente. Entonces, Creo que a eso te quien ahorita refieres también. ya esté pensando en el siguiente paso, ¿qué voy Sí, a buscar? Voy a ser ese senador, no va por ahí, porque sí. entonces pierdes el foco de lo Y creo que colectivo, ¿no? diste una lección importante cuando, mereciéndolo y habiéndolo trabajado, no accediste inmediatamente a la
presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Cediste incluso ese espacio, tu partido lo cedió porque tenían el primer lugar en los números y en aras de, me imagino, ¿no? De generar un ambiente más armónico, le dieron el primer lugar al Partido Verde. Primero tienes que buscar el proyecto colectivo y la gobernabilidad dentro del proyecto colectivo. El entendimiento que tuvimos acerca de eso implica el saber ser la pieza de ajedrez que te toca jugar o que eres y moverte donde te tienes que mover en el momento en que el juego se está ejecutando. Claro, si hay que sacrificarse. No pasa nada. Claro. Realmente no pasa nada porque el proyecto no es personal. Sí, sí. O sea, el que dices que ya no me tocó nada, pues entonces tú sobre de qué andas, ¿no? Bueno, ojalá que sí te toque haciendo? algo a ti en la próxima, pero vamos Te lo a ver. agradezco, pero pues no estamos sobre eso ya son consecuencias del trabajo, claro. ¿no? y del juego. Claro, vamos a ir al segundo contenido. Yo te pregunté, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Qué música te gustaría escuchar si te quedaras en una isla desierta? Tú me respondiste. Los Beatles. Los Beatles. Sí. Céntrale un poquito más. Míralos. Me parece interesante tu referencia por la edad. Porque si fuera mi mamá, yo le preguntaba a mi mamá me diría los Beatles. Pero tú que yo empiezo a esperar a Silvio Rodríguez, Milanés, algo más para acá. Bueno. Porque la referencia ideológica es la misma. Hay que ver a los Beatles, eso lo tienes que explicar tú, pero los Beatles son francamente un parteaguas en una época en la que había necesidad de pensar con más claridad en el tema de las libertades. Estaban gestando movimientos importantes estudiantiles como el Mayo de París o como el 68 en México. O sea, había una necesidad de rebeldía juvenil y los Beatles son un emblema perfecto de eso. Claro, son hijos de la guerra. Sí. Todos estos grupos, toda esta corriente, toda esta ideológica también y social, son los hijos de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Mira. O sea, todos esos tienes grupos razón. nacieron en bombardeos, nacieron en holocausto, nacieron en una situación complicada y vivieron una posguerra que derivó en un estallido social después de ese encuentro con lo que había pasado cuando ya eran grandes. Yo quiero pensar que había un poquito de eso, ¿no? Sí, no, claro, desde luego. Una época breva del anterior. Mira, yo soy lenonista. Yo decía antes que cuando estaba más chavito, decía yo soy marxista, lenonista, guadalupano, ¿no? Ok. Entonces, pero John Lennon era un personaje revolucionario. Claro. De devolver su medalla por la participación de Inglaterra. No me acuerdo si fue en la guerra no fue en la de Vietnam, en otra mandó fuerzas Quizá o fue mandó Corea. armamento. No me acuerdo, no fue tampoco, bueno, en fin, en este momento no recuerdo en cuál. Al grado de ser deportado a Estados Unidos, y en Estados Unidos empezar a ser ya amigos con el Partido Comunista y movimiento pacifista. Marchas en Nueva York, ¿sí? Sí. O sea, imagínate que un extranjero te llega de repente... Una de su gran campaña pacifista fue en la cama. Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, es que es ese tipo de acciones las que te llaman la atención y además la letra de su música, ¿no? Una maravilla. Hablaba de la clase trabajadora, hablaba de la disrupción del pueblo hacia el power to the people, decía, ¿no? Hacia el poder. Sí. Entonces, o de la irrupción del pueblo, el poder no de es parte de una revolución de conciencias. Es una sociedad disruptiva la que se generó ahí, ¿no? Sí. Entonces me llamaron la atención porque desde chavito, yo a los 5 años los empecé a oír y tengo una memoria de mucho tiempo atrás y traigo mucho en la cabeza, pero luego me fueron acompañando en temas, ¿no? Cuando tuve mi primera noviecita, había un programa ahí en México en una estación que se llamaba Radio Capital de los Beatles. Sí, ¿cómo no? Y había la musiquita romántica de los Beatles y yo ahí enamorado, la chavita y lo que tú quieras. Entonces me fueron acompañando. Luego ya cuando estuve en Cozumel, en tiempos de mucha soledad, oía canciones de ellos que me ayudaban a entender mis momentos. Entonces como que fueron una especie de guía, ¿no? Unos brothers. Okay. Fueron los brothers que llegan y dicen, oye, espérate. Y te van guiando. Y eres lector de Mafalda sí o sí, evidentemente. Sí, no, me encantaba. Claro. Mafalda me encantaba, sí, porque ¿no? Mafalda y los Beatles son la misma cosa. Sí. De hecho ahí hay una caricatura. Bueno, hay varias caricaturas en donde mencionan a los Beatles, ¿no? Y ya los mencionan. Que no te gustan los Beatles. O sea, muy bueno, muy bueno. Pero todo eso me ayudó también a entender el lado izquierdo de un país tan conservador como Inglaterra, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues este es el imperio, sí, pero es el único imperio acotado por una cámara muy combativa, muy combativa, que viene desde Oliver Cromwell, ¿no? O sea, hay que meterse también un poquito a ver cómo se conformó ese país. Y los Beatles fueron les dieron una condecoración porque fueron el producto más vendido después del petróleo en Inglaterra. Mira. Entonces, y que eso para ellos podría haber significado algo y para John Lennon no necesariamente,
a mí me dejó Sí. impactado y para mí fue una importante referencia ideológica, ¿no? Ahí ha Y su sido... música, pues fueron los primeros en implementar varios canales de sonido, en grabar aparte voces y instrumentos. Antes era todo en tomas, ¿no? El grupo Sí, hacía 3, 4, 5 tomas y la sí, se mejor toma de una canción. modernizaron. Y no solo eso, Sí, sino que también experimentaron con numerosos géneros claro, musicales, porque en la medida que visitaban otros países, bueno, se apropiaban y transformaban ritmos, instrumentos, claro. géneros. O sea, la verdad que sí, Entonces, sí, evolucionaron también. sí, además integraron una cantidad de conceptos, la música al revés, los sonidos, las voces La atrás, psicodelia, la psicodelia. Entonces, sí, ¿a qué voy con esto? Ellos eran seres, desde mi punto de vista, universales. muy creativos. Y además de una integración universal interesantísima, que generaron algo que hasta ahorita pues sigue vigente. Ok. Los chavitos hoy todavía tocan música de los Beatles cuando quieren ser una bandita de rock. O sea, Sí. imagínate, ¿no? No, es Han una música trascendido. clásica, es una música que ya no puede... Entonces, los Beatles. Así es. Y John Lennon en particular. Ok, perfecto. A mí me vas a platicar una anécdota para que no se nos vaya, algo de un barco. Ah, sí. Una vez en Cozumel, cuando Cozumel era muy pequeñito, Ujú. bueno, Playa del Carmen más, que había como 2, 3 mil personas, nos íbamos de reventón a los bares de playa Ujú. cuando nos daba la llamada islitis, porque los que no éramos de la isla llega un momento que es, y ni pues no, ya no hay Sí, barco, pues, ya no hay avión, espérate a mañana. Y bueno, nos íbamos a Playa del Carmen, ¿no? Y regresando de un reventón un día, nos alcanzó un amigo que tenía una lancha todos crudos, en ese tiempo yo bebía, andábamos todos crudos y nos encuentra en la playa y, oye, pues vengo probando unos motores del barco, si quieren yo los llevo de regreso. Nos vemos en un par de horas. Oye, pero no traigo ancla. Sí, pero en un par de horas no. Y entonces veíamos que daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque no te andas ya tostados y ya medio curaditos, y dijimos, pues vámonos de regreso, ¿no? sí. Nos subimos al muelle fiscal, del muelle fiscal al barco, arrancamos y de repente falla un motor de arrancar y de repente falla el otro motor, tum, 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 no, pues no hay gasol. Wow. Resultó que como no traía ancla, anduvo dando vueltas y al chavito que llevó para acompañarlo porque le ajustaron los motores para probar la lancha, le dijo, oye, traemos gasolina, checa la gasolina. Pues no la checaste, sí, ¿cómo? Así. Espérate, se checa con el, Claro, trae claro. un medidor, ¿no? Entonces, total que derivamos hasta Puerto Morelos 17 horas, para no hacerte. Y 17 todo horas. eso, sí, todo eso también Sí, te llena claro. de ideas, te hace verte como la parte más Mm, infinitesimal del universo, ¿no? Como sí, que no eres nada. Ahí te realmente. enfrentas a la realidad de una muerte eventual, ¿no? ¿Y cómo los encontraron? Porque tuvimos la fortuna de que como trabajamos en el mar, dos de nosotros, capitán y tu servidor, pues pudimos hacer con las cobijas que llevábamos, hicimos unas velas y Mm, con los cables, porque la lancha no traía radio, no traía luces, no traía, uy, uy, no, uy. la acababan de arreglar y yo también Sí. para acá me subo a este barco, ¿no? Es otra lección. Y bueno, quitamos los cables del radio y de las luces que no había, los hicimos amarras para las Y velas jaló la vela. y jaló la vela, entonces empezamos medio que a navegar y costeamos hasta Puerto. Wow. Y ahí Pues lo nos bueno que sabía salieron, alguien a hacerlo. las 6 de la mañana empezaron a salir los pescadores. Ajá. Para ese entonces ya se habían secado nuestra única cajetilla de cerillos que 2, 3 veces se nos mojó. Logramos prender una playera y Sí. hacer ola pues ya pasaron por nosotros y nos Wow. arrastraron hasta el muelle. Órale. Ahí pegas. Y desde Entonces, entonces solo te subes a los barcos correctos. te checas por lo menos que traigan chalecos salvavidas, amigo, porque no, Esa es una buena hombre, no sé, lección, sí, ¿eh? sí. Es una Yo excelente trabajaba en lección. el mar y me dice mi jefa, porque no fui al trabajo. El día siguiente me dice, ¿dónde vienes? Sí, No, pues nos pasó esto. Y en lugar de decirme, oye, qué bueno que estás bien, me dice, ¿y sí, cómo te subes a un barco tú que trabajas aquí? Debiste haber checado el ancla. Sí, sí. sí, sí, sí. Wow. Pues suena muy fuerte. Interesantísimo. Oye, vamos al último contenido. Yo te pregunté, ¿qué libro, qué lectura? Te dije también la posibilidad que fuera una película o una serie. Tú me diste un libro. ¿Te llevarías a la isla Ujú. desierta para leer? Y la respuesta también es muy, muy interesante. Yo tengo una anécdota, no sé si platicarla sobre este libro, Batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Ujú. Y yo me equivoqué, yo pensaba, de verdad, yo siempre pensé que Cristina Pacheco era su hermana, Claro. que es una periodista brillante, experta en la crónica urbana. Yo la admiro mucho, tiene Sí, un yo programa, también. eventualmente lo veo en el Canal 11. Ujú. Y siempre pensé que era su hermana. Y yo me doy cuenta que es su esposa, que además ella se apellida Romo. Sí, Ella es Cristina Romo. Cristina. Bueno, este libro salió en los años 50, en una época maravillosa. José Emilio Pacheco, pues una mente brillante de este país, tiene Sí. todos los premios, menos el Nobel, laureado por todas partes. Y es un libro pequeñito, pero que tiene
retrata perfectamente esa época maravillosa de la Ciudad de México con un romance muy curioso. Sí, de niño. ¿No? De niño. ¿No? O sea, buenísima onda. Sí. Es que te pone todo lo que pasa, realmente te lleva Sí. ahí a todo lo que le pasa y todo lo que visualiza un niño en relación, pues, a sus amiguitos, a la primera relación, a la colonia, a la maestra. Exacto. O sea, te pone todo el Sí. escenario y además... Se ve uno, ¿no? Sí, porque Ajá. aparte como que te platica cosas que a lo mejor tú quisieras haber no platicado, Ajá. ¿no? Muy simpático. Sí. Entonces, a mí ese libro me... Sí, a mí ¿Sabes me qué? encantó. Otro que no te dije ayer que A también ver. me gusta, como es Momo. Ah, cómo no. Yo no lo Momo leí es un completo, lo librazo. traté de ver, pero era una referencia en mi casa porque mi hermano era adicto, ¿no? Sí, Y sí. él sí se lo leyó. No, no, léelo, Ok. léelo, léelo, léelo. Y ahí hay una tortuga que se llama Casiopea. Así es. Bueno, ese personaje de esa Ah, lo voy tortuga a es buscar. porque es una tortuga que frena el tiempo. O sea, Momo. Bueno. Y además, el personaje de Momo, pues te enseña a que en la vida hay que escuchar. Ok. Ella Ujú. no hablaba, Sí. escuchaba. Entonces, también eso me gustó mucho como un equilibrio en la vida, porque quienes traemos somos parlanchines, nos Sí, gusta, hombre, yo tengo ese problema, tengo el problemita. pero aprendes un día hay que escuchar, ¿no? Y Ujú. no nomás hay que oír, hay que escuchar. Sí, sí. A donde tienes que ver a los ojos a la gente, tienes que entender lo que te está diciendo. Y más en una carrera política, cuando eres político tienes que escuchar a la gente Sí. y el sentimiento que trae detrás de lo que te está diciendo, ¿no? Eso es bien interesante. Y, pues para mí, Momo, otro Ok. personaje. Entonces, esto que Batallas en el de desierto. batallas en el desierto me ayudó a entenderme de niño, fíjate. Ok. Me ayudó Yo a lo leí entenderme de grande, ¿eh? niño. Yo lo leí grande, Sí, yo lo yo leí en la también. universidad. Yo lo leí como a los 30 y tantos Ah, ok, años, ok. ¿no? Que veo leído otros de José Emilio Pacheco, pero este en particular a mí me... Sí, deja huella. Sí, sí, Ese sí. tiene la capacidad de dejar huella, es un clásico. Yo creo que a todos los chicos en secundaria o en la preparatoria se los dan a leer todavía. Es un librazo, es un librazo. Y Sí, además cuando lo estaba leyendo, te vuelves, no puber, pero sí así como que sí, sí, secundario. A mí me pasó que yo me sentí en la secundaria sí. cuando Pero leí el libro, te voy a ¿no? platicar, Ujú. que no me resisto yo a hablar. En la universidad, ya en algún trimestre posterior, yo creo que en octavo trimestre, yo en la UAM Xochimilco y me tocó ver estructuralismo, la escuela de Piaget. Y el maestro, se apellidaba Muciño, por cierto, pidió que se hiciera el análisis de una obra, de una película, de un libro o de algún entorno con base en el estructuralismo de Piaget. Es una cosa complicada, pero se puede resumir. Básicamente lo que dice el estructuralismo es que en un sistema hay diversos elementos. Pueden ser personas, en fin, pero en este caso pensemos en personas. Y esas personas que participan en un cierto sistema, el que tú quieras, puede ser una familia, puede ser un gobierno, puede ser un estado, el tamaño que tú quieras, pero digamos Sistema. en una familia. Entonces hay relaciones de interdependencia, de dependencia, de autoridad, de influencia, en fin, algunas con unos matices distintos. Y la teoría dice que cuando un elemento cambia su situación, imagínate a un papá que pierde el trabajo, deja de ser proveedor, deja de llegar a la casa temprano, empieza a llegar borracho, en fin, cuando un elemento cambia, todos los demás cambian para sustituir las relaciones, hacen lo que alguien no hacía, o se caen las cosas que se hacían. Entonces, se trataba de hacer un análisis básicamente de eso. Te lo resumí de manera muy elemental. Y yo recuerdo que a veces soy flojo, pero le atino a las cosas. Entonces yo dije, bueno, voy a hacerlo con base en el libro de Batallas en el Desierto, y en vez de escribirlo, porque da mucha hueva explicar que Piaget dice que en este momento, en el contexto y de acuerdo, voy a hacer flechitas, voy a Mm, hacer cuadros con las bolitas, los personajes, ujú, y explicando con las flechas cómo cambian las mm, relaciones, ¿no? Si eran de dependencia, interdependencia y por qué. Yo creo que me aventé una investigación, porque así se llamaba, cada ujú. 3 meses entregas una, de 17 páginas, de 17 páginas. Y mis compañeros llegaron con 200 cuartillas, No me 250, porque se hacía en la universidad. Trabajo final, 150 cuartillas. Y yo llegué con un librito así, quizá 27, ¿no? Quizá 27 cuartillas. Y el maestro lo presentó como un trabajo de excelencia, una calificación, y me decía, amigos, no lo entendían. O sea, mis compañeros del salón no lo entendían. Uy, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Bueno, que entendí de qué se trataba el tema, Ujú. explicarlo, ¿no? Ya te robé mucho tiempo. Para nada. Bueno, entonces, ¿qué sigue para ti, Humberto, en el futuro inmediato?
Como Bueno. persona, como dirigente, como miembro, como parte de un proyecto importante, porque no es solamente el Congreso del Estado, sino también formas parte de un proyecto mucho más amplio, con la gobernadora, incluso con la federación. Ujú. Bueno, pues primero que nada hay que hacer un buen hoy. Lo que sigue es fruto de un buen hoy. O, pues, en su caso, de un mal hoy, ¿no? Ujú. El que haga un mal hoy. Sí, pero ya tú eh, decidiste dedicarte a la política, estás al 100% dedicado a la sí, política. sí, sí, Sí. claro, claro, porque yo de repente también analizando procesos de mi vida, yo ya traía esa inquietud. Ujú. Nada más que nunca la había ejercido de manera pública, ¿no? Sí. Pero a mí, yo era de los que, pues, en los grupos, en el trabajo, ¿no? Se me Ujú. acercaban. Y les Ujú. decía estrategias, hazle así, no, espérate tantí, les ayudaba. O nos tocó por ahí una imposición de algún jefe, Ujú. pues de los que no son jefes, pero Sí, sí, que sí, que pues, en el lo papel ponen. dicen que son jefes, ¿no? Entonces a la hora de la interacción con los demás, como no genera un liderazgo, la gente busca sus liderazgos. Entonces me escogían a mí, ¿no? Entonces yo no entendía, pero actuaba como tal. Me llegaron a correr de trabajos, de áreas de trabajo, o sea, porque a la hora de los pleitos pues, te quedas hablando Claro. solo, volteas y los Sí, demás sí. están así como que yo no fui, fue TT, pregúntenle, él es el que dice, ¿no? Entonces, eso me ayudó también a ser contestatario en contra de las Ujú. injusticias que estaban ocurriendo, apoyar a Andrés Manuel en su momento, trabajar junto con la gente acá, pues hay que reconocer aquí a mi amigo Rafael Marín, la verdad es que le metió mucho corazón y le sigue metiendo mucho corazón al tema del movimiento, ¿no? Para él lo trae también en la sangre, compañeros que venían del PRD, compañeros que se sumaron de la sociedad civil, compañeras, ¿no? Muy valiosas, unos siguen, otros no siguen. Entonces, sí, me interesó dedicarme a esto y también estoy estudiando ciencias políticas y administración, ciencias políticas y administración pública en el sistema en línea de la UNAM. Ah, ok. Entonces, también en un momento dado ejercer un cargo que no sea de elección popular puede ser Ujú. una Te está opción, ¿no? preparando para administración A mí me pública. gusta el tema de la política yo me siento más como político que como un administrador público, pero tienes que estar listo para lo que sea en Claro. este juego A de final de ajedrez, cuentas es el ¿no? quehacer público. Sí, y es un trabajo. Al final de Sí. cuentas, es un trabajo, tus trabajos los tienes que realizar con el corazón que te llevó a tomar Y ese trabajo, porque es parte profesionalizándote. de lo que te gusta, son consecuencias de lo que tú buscaste algún día, porque te gusta, te apasiona, lo vives y es más fácil desarrollarlo así, ¿no? Tú lo inventas, ¿no? De Sí. repente eso de que te inventes, que querías estudiar derecho porque deja más dinero, o que querías ser doctor porque podrías tener una clínica, pero no porque podrías servir al público, ¿no? No porque podrías ayudar a la gente. Yo creo que tiene todo con perder la brújula, con Claro. todo que ver con perder la brújula y no hacer tu mejor. Muy bien. Tienes que hacer las cosas con la pasión del corazón, Sí, no sí, con sí. la pasión del ego. Sí, y se nota además. No, Se nota. gracias. Muchas gracias. Oye, Humberto, pues llegamos al final del programa. Te agradezco muchísimo, entrañablemente que hayas estado conmigo. Y sí, vamos a probar el agua a ver si crees cuál es el agua Epura y cuál es el agua Zoe alcalina. Yo digo que este es el agua pura. A ver, vamos a ver. Aquí está. Sí la atinaste. Mira. Ahí está. Sí se nota, ¿eh? La otra vez vimos que sí se nota. Sí la atinó y por lo tanto la otra es efectivamente E pura. Yo Así te es. agradezco otra vez que hayas estado conmigo aquí en la isla desierta, que no sea la última vez, No, pues tú porque dirás. hay que cambiar los contenidos, podemos hablar de otros libros, de otra música, de otra comida. Y yo a ustedes les agradezco entrañablemente también que hayan estado conmigo. Nos vemos en la siguiente entrega de Una isla desierta. Gracias por el espacio. Saludos.